tu Biblia, por favor, en el libro de los Filipenses para continuar estudiando esta carta a través de la cual, no sé si estás conmigo, pero Dios ha sacudido nuestro corazón y nos ha revelado cómo nuestra falta de gozo siempre, de 10 de 10, nuestra falta de gozo siempre es el resultado de alejarnos de la identidad y del propósito que ahora tenemos estando en Jesús. Que lo que provoca en nosotros esa falta de gozo no son las circunstancias a las cuales nos enfrentamos, que no es lo que tenemos o lo que no tenemos, que no es el lugar en el que estamos o en el que no estamos, sino que siempre esa falta de gozo es el resultado y la posición o el enfoque desde el cual enfrentamos ese tipo de cosas. Y cuando perdemos de vista que en Dios tenemos una identidad y tenemos un propósito, perdemos ese gozo. Y aquí vemos a un Pablo que aun cuando estaba bajo arresto y cuando sus manos llevaban cadenas que lo ataban a un guardia romano, y teniendo buenos motivos para quejarse, teniendo buenos motivos para preocuparse de sí mismo, de su seguridad, de su libertad, aun cuando Pablo tenía motivos para renegar de su condición, al fijar su mirada en la identidad de siervo que había recibido de Jesús, ahora tiene la gracia para poder ministrar con gozo y con gratitud el corazón de los filipenses, y no solamente su corazón, sino el corazón nuestro, 2000 años atrás. Y yo sé que Pablo lo sabía. Yo sé que Pablo de alguna manera pudo ver el fruto de su esfuerzo, pudo ver el fruto de su sufrimiento, porque él mismo lo reconoce en esta carta. Dice: yo sé que mis prisiones van a resultar en beneficio de ustedes. Pero una de las cosas que personalmente, no sé si tú, pero yo fantaseo con esta idea de que una de las cosas que voy a hacer al ver al apóstol Pablo va a ser decirle: Pablo, valió la pena. Pablo, tus sufrimientos, tus aflicciones, tus cárceles sirvieron para consolar, animar y edificar el corazón de hombres y mujeres 2000 años después. Valió la pena, Pablo. Y a través de los versículos que vamos a estudiar hoy, quiero que respondamos a las siguientes 3 preguntas. Que la primera, básicamente, Pablo retoma un poquito de lo que estábamos viendo la semana pasada, pero hoy vamos a ver qué es lo que nos da la confianza para creer que Dios completará la obra que Él inició en nosotros. Ya vimos la semana pasada que Dios inició una buena obra en nosotros. Hoy vamos a ver qué es lo que nos da la seguridad, la confianza de que Dios la va a terminar. Vamos a ver cómo nos capacita la gracia de Dios para amar y servir como iglesia. Y vamos a ver de qué manera nuestro conocimiento, nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios profundiza nuestra capacidad de amar y de glorificarle. Entonces, más o menos lo que vamos a tratar de responder esta mañana a través de los versículos que vamos a estudiar. Entonces, acompáñame a Filipenses capítulo 1, versículos del 7 al 11. Como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio,
todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. La semana pasada vimos que Pablo tenía la plena seguridad. Pablo estaba completamente convencido de que Dios continuaría perfeccionando esa obra que él había iniciado en los filipenses. Una buena obra, dice Pablo. Una obra que, de acuerdo a lo que estudiamos, y si me pueden ayudar a poner la siguiente diapositiva, es una buena obra que básicamente se compone de dos elementos. La primera es la justificación, que es este acto soberano y de gracia a través del cual somos declarados inocentes y justos delante de Dios, pero no por nuestros méritos, no por nuestra capacidad, no por nuestras virtudes, sino somos declarados justos e inocentes delante de Dios gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Y el segundo elemento de esta buena obra es la santificación, que es este proceso en el que Dios interviene para que el carácter y la mente de Jesús vayan siendo formados de manera progresiva, de manera gradual en cada uno de nosotros. Es este proceso en el que de manera soberana Dios interviene para que cada día haya menos de nosotros, que cada día nos vayamos vaciando más y más de nosotros, pero al mismo tiempo vayamos siendo llenados cada vez más y más de Jesús. O como lo dijera Pablo en Efesios o Gálatas: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el propósito de la santificación, que cada día vaya siendo más Cristo en nosotros y menos de nosotros en nosotros mismos. Y Pablo estaba completamente convencido de que, a pesar de ese conflicto que había entre Evodia y Síntique, un conflicto en el que todo parece indicarnos por las advertencias y por los temas de los cuales el apóstol Pablo habla, era un conflicto, un desacuerdo entre Evodia y Síntique, y que de alguna manera estaba también afectando el testimonio y la unidad al interior de la iglesia. Porque, como te decía la semana pasada, cuando hay dos conflictos entre dos personas, generalmente tendemos a ser bandos e irnos del lado de aquella persona que a lo mejor nos cae mejor o tenemos mayor conexión o afinidad. Entonces, probablemente era algo de lo cual estaba sucediendo, un conflicto entre Evodia y Síntique, y de repente ya otros comenzaban a contaminarse de ese conflicto. Y a pesar de eso, dice Pablo, tengo la plena seguridad, tengo la plena confianza de que Dios está perfeccionando esa buena obra. Ahora, y esto es muy importante, porque esa seguridad que Pablo tenía no era algo que simplemente él se imaginaba que Dios podía hacer, o algo que de manera sentimental Pablo creía o esperaba poder ver en los filipenses, sino más bien es el resultado de un encuentro
personal con la fidelidad de Dios, cumpliendo esta misma obra en él. Y lo veíamos, no recuerdo si fue la semana pasada o la antepasada, pero hablábamos como Pablo había pasado de ser un perseguidor de la iglesia a perseguido. Como de ser un incrédulo a la obra de Jesús y su resurrección se convirtió en uno de los mayores representantes y exponentes del evangelio en toda la territorio de Jerusalén, Roma, Asia y algunos otros lugares. Entonces, esta buena obra, o Pablo había pasado por esta misma buena obra, por eso sabía que Dios podía hacer eso en el corazón de los filipenses. Por eso en el versículo 7 dice Pablo: como me es justo sentir esto de todos ustedes, dice Pablo, como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón. Ahora, esta palabra justo, como me es justo sentir de todos ustedes, es la palabra dikaios, que se usaba para indicar cuando algo era adecuado, apropiado o coherente con la evidencia. Apropiado, apto o coherente con la evidencia. Entonces, básicamente lo que Pablo está diciendo es que esta buena obra en los filipenses es adecuada, es coherente con la evidencia que él tiene al haber experimentado esa misma obra cumpliéndose en su vida. Esto que Dios hizo en mí coincide, es apropiado, es coherente a lo que Dios está haciendo en los filipenses. Y por eso Pablo confía y está plenamente convencido de que Dios no dejaría inconclusa lo que él había iniciado, que él no abandonaría esa buena obra en los filipenses, por más que ahora hubiera un desacuerdo, hubiera un conflicto entre ellos. Y sabes, esa es la esperanza que tú y yo tenemos el día de hoy. Que la buena obra, esa buena obra que involucra la justificación y la santificación, es exactamente la misma obra que Dios ha iniciado en nosotros. Que la obra que Dios inició hace más de 2000 años en los filipenses no es distinta a la obra que Dios ha iniciado en ti y en mí. Esa misma obra que hizo de Pablo, que hizo pasar a Pablo de perseguidor a perseguido de la iglesia, de incrédulo a ser un fiel creyente en la obra de Cristo, es exactamente la misma que Él ha iniciado en cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino que Dios está comprometido a perfeccionarla hasta que Él diga: ya está, ya quedó. Entonces, si el día de hoy tú estás aquí, si el día de hoy Dios te ha prestado un día más de vida, ¿qué crees? Es porque Él no ha acabado esa buena obra en ti y en mí. Que Dios todavía tiene trabajo que hacer. Que Dios todavía no ha dicho: Quique, ya no hay más que hacer. Entonces, ven a mi presencia. No, Dios dice: Quique, estás bien, piedra, y todavía necesito agarrar el cincel y el martillo y empezar a
quitar de ti lo que no edifica, lo que no bendice, lo que te puede llevar a generarte un mal y a generar un mal a aquellos que están a tu alrededor. Y esa es la esperanza, y esa es la seguridad que tenemos, que Dios culmina lo que inicia. ¿No te encanta eso? ¿No te emociona saber que Dios mismo está obrando en ti para transformar tu carácter y tu mente con el propósito de que seas cada vez más parecido a Jesús? Entonces, quiero que veas lo interesante de esto, porque esa confianza, la confianza que Pablo tenía en que Dios continuaría esa obra en los filipenses, le daba la fuerza y el ánimo para tres cosas. Es decir, esa confianza en Pablo era algo que lo movía a estar activo en tres cosas. La primera, amar a los filipenses genuinamente y sacrificialmente. Dice Pablo en el versículo 7, por cuanto los tengo en el corazón. Y en el versículo 8 dice, Dios me es testigo de cuánto los amo. Entonces, esa seguridad que Pablo tenía en que Dios haría la obra, le permite verlos no como personas conflictivas, sino verlos exactamente con la misma gracia, la misma misericordia, la misma compasión con que Dios los veía. Por eso dice, o por eso tiene la capacidad de amarlos. Dos, o la segunda cosa que Pablo tiene la fuerza y el ánimo para hacer es, puede reconocer que tanto él como los filipenses están unidos y participan juntos de la gracia de la cual ambos, creo que ahí hay un error, pero Pablo está convencido de que tanto él como los filipenses están unidos y participan de una misma gracia. Es decir, que la labor de Pablo de anunciar el evangelio, como él mismo lo menciona, como el que los filipenses sean una iglesia que le apoya económicamente, emocionalmente, espiritualmente, no es el resultado de un mérito o una capacidad humana, que el que ambos estén trabajando en unidad no es por la capacidad de Pablo de persuadir al momento de exponer el evangelio, o porque la iglesia de los filipenses tenga tanta abundancia de recursos que ahora dice, ¿y ahora qué hacemos con tanto dinero? ¿Ahora qué hacemos con tanto recurso? Ya sé, mira, creo que hay un apóstol que se llama Pablo que una vez estuvo aquí entre nosotros, ¿por qué no le apoyamos? Y así liberamos un poco de recursos. No, Pablo entiende que si están trabajando en unidad, es porque ambos participan de la misma gracia. Ahora, esta palabra gracia en el Nuevo Testamento, la palabra gracia en el griego es la palabra charis, que en el Nuevo Testamento tiene diferentes usos o diferentes significados, pero aquí se refiere a esa acción inmerecida a través de la cual Dios nos salva, nos transforma y nos une a otros creyentes, haciéndonos aptos, y esto es muy importante, nos transforma, nos salva y nos transforma, que si te fijas son los dos primeros elementos de esa buena obra, salvación y transformación. Pero además esa gracia también nos une
a otros creyentes, haciéndonos aptos para participar en su obra. Ojo con esto. Esto es muy importante que lo captes para que el resto del sentido tenga, el resto del mensaje tenga sentido. Nos une a otros creyentes y nos hace aptos para participar en su obra. Ve por favor a Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra, para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, podemos ver que además de que Dios nos da salvación e interviene en nuestra transformación, dice el autor de Hebreos, nos une a otros creyentes, nos liga a otros creyentes, pero también nos hace aptos, nos capacita con lo necesario para que podamos en toda buena obra y podamos hacer su voluntad. Entonces, ojo, porque Pablo reconoce que sin esa gracia que nos salva, que nos transforma, que nos une a otros y nos hace aptos, el mantenerse firmes y avanzar en la misión del evangelio simplemente sería imposible, porque no habría unidad entre ellos, ni habría un interés genuino por servir a otros como lo hacía la iglesia de los filipenses. Si alguno de estos dos dejaba de participar de la gracia, se perdía la unidad y se perdía el interés por servir a otros. Por eso, como te decía algunas semanas atrás, pero si como iglesia, como comunidad, lo único que nos une son nuestros gustos personales, si lo único que nos une son las cosas que tenemos en común, si como comunidad lo único que nos une son nuestras experiencias y no somos intencionales, y voy a repetir mucho esta palabra, intención. Si como iglesia no somos intencionales en que sea esa gracia de la que Pablo habla, esa gracia que nos salva, que nos transforma, que nos une y nos hace aptos, difícilmente vamos a ser una iglesia que se mantenga firme y que avance en unidad para llevar el evangelio a quienes no lo tienen. Y ojo, porque además de no tener un interés genuino ni consistente en ser un apoyo económico, emocional y espiritual ante las diferentes necesidades y los sufrimientos que se presenten entre nosotros, si no participamos de esa gracia, tampoco vamos a dejar que otros participen y lleven nuestras cargas. ¿Puedes ver la diferencia? Y puedes ver lo urgente que es que entendamos que como iglesia participemos de la gracia, porque la verdadera unidad la vamos a ser aptos para la obra del evangelio cuando participemos de esa gracia, porque es la única que nos une, es la única que nos hace aptos. Es la única que va a poner un interés genuino en nosotros de poder llevar las cargas de los demás. Pero también es la que me va a permitir a mí
dejar que tú participes de las cargas que yo tengo. Porque si no, ni me involucro, ni me interesa involucrarme, pero tampoco me interesa que te involucres en mis cargas. Que ores por mí, que yo ore por ti, y nos acostumbramos a vivir un cristianismo apartados, separados de la comunidad a la cual Dios nos ha llamado a pertenecer. Y el problema con esto, ojo, esto es muy importante. El problema no es que no te involucres. El problema no es que no dejes que otros se involucren llevando tus cargas. El problema es que Dios no bendice ni es glorificado con eso. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo. Porque son mejor 2 que 1. Porque cuando uno cae, el otro está para levantarlo. Pero hay, dice el libro dice Salomón, pero hay del que camina solo. Y si Dios te ha plantado en una comunidad de fe como esta, no es para que camines solo. Porque te repito, Dios no bendice ni es glorificado en ese tipo de actitudes. Porque es solo por medio de la gracia que esto se vuelve posible. Es solo la gracia la que nos une y nos hace aptos para dejar nuestra comodidad. Es solo cuando participamos de la gracia que somos hechos aptos para dejar nuestro egoísmo y para dejar nuestra individualidad. Es solo cuando participamos de la gracia que vamos a ser aptos para animarnos, para consolarnos, para exhortarnos y para servirnos como iglesia. De otra manera, tú en tu rollo, yo en mi rollo, le hablo al que me cae bien, con el que no tengo roces ni fricciones, y vamos haciendo grupitos, ¿no? Y vamos generando este tipo de división quizá pasiva, pero que al final de cuentas es eso, una división que no glorifica ni bendice nuestro Señor. Y como iglesia tenemos que aprender a ser intencionales en cultivar una unidad que es sostenida por esa gracia que nos salva, nos transforma, nos une y nos hace aptos para la obra de Dios. Entonces, esa confianza que Pablo tiene en que Dios perfeccionaría la buena obra en los filipenses lo lleva a, 1, amarlos genuinamente; 2, a reconocer que tanto él como los filipenses están unidos y participan de una misma gracia; y la tercera, si me ayudas a ponerla, es que pone en el corazón de Pablo un interés genuino por orar e interceder por ellos. Mira cómo lo dice en el versículo 9, regresa a Filipenses, por favor, Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, Pablo no solo se conforma con pedir o ver que los filipenses están unidos y que están participando de una misma obra, sino que ahora les deja ver que está intercediendo en oración para que su amor abunde con raíces profundas en ciencia y en todo conocimiento.
Ahora, quiero que veas lo interesante de esto. Pero ¿a qué se refiere Pablo con que abunden en ciencia y en todo conocimiento? La palabra ciencia en el griego es la palabra epignosis, que se utiliza para indicar un conocimiento de Dios y su voluntad a partir de una relación que busca conocerle y experimentarle de manera profunda. Un conocimiento que busca conocer a Dios a través de la experiencia de una manera profunda. Conocimiento a través de la experiencia. Hace 2 años, alguien que conozco tuvo la oportunidad de viajar a Europa y recorrer varias ciudades o países de Europa. Y nos mandaba fotos, ¿no?, de dónde había estado, del museo, de la plaza, del edificio, ¿no? Nos mandaba fotos y nos decía, aquí estamos en Bélgica, aquí estamos en Alemania, aquí. Y llegaron a Hungría. Y en Hungría se inventó algo que hoy conocemos como el cubo Rubik. ¿Alguien sabe lo que es un cubo Rubik? Ese señor, Erno Rubik, fue el inventor de este cubo, que yo creía que era no un juguete, ¿no?, pero yo lo veía como algo así, ¿no? Pero este señor es un matemático, es un genio matemático y aparte era un escultor, o es un escultor. Y él inventó el cubo para tratar de explicarle a sus alumnos un concepto que yo no entiendo, ¿no? Pero él generó eso para explicarle algo y lo desarmó. Y ya cuando lo quiso volver a armar, se dio cuenta que era mucho más complejo de lo que él había pensado que era ese cubo. De acuerdo a lo que él dice, le tomó 1 mes volver a armarlo, volver a poner todos los colores conforme iban, ¿no? De acuerdo a los estudios matemáticos, que te repito yo de matemáticas, gracias a Dios por la calculadora, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que él investigó, a todas las cosas matemáticas que hizo en el cubo, llegó a que hay más de 43 millones, ojo, 43 millones posibles de desordenar el cubo. Por lo tanto, hay una cantidad inmensa de soluciones para poder armarlo nuevamente. 43 millones diferentes que tú puedes agarrar ese cubo y mover las piezas y de diferentes formas. Ahora, para poder armarlo, hay algo que se llama, niños, pollo, ¿con qué armas un cubo Rubik? Y ahora resulta que nadie sabe si son bien genios. ¿Quién sabe? ¿Algoritmos y teoría de qué? Fuerte. Bueno, ahí van a aprender algo nuevo. Para poder resolver el cubo Rubik tienes que seguir algoritmos, secuencias de movimientos específicos y saber acerca de la teoría de grupos. Es decir, un cubo Rubik no lo vas a poder armar como yo, moviéndolo simplemente así como no. A lo mejor de chiripa lo llegas a armar si el cubo estaba descompuesto de forma fácil y por azar hiciste los movimientos, seguiste un algoritmo que tú ni te diste cuenta y lo armaste y dijiste, soy bien chido para esto, ¿no? Pero ya cuando conforme vas descomponiendo las piezas y se va haciendo más difícil, el algoritmo
y la teoría de grupos también se va haciendo más complicado. Ahora, yo sé, por lo que la persona que fue a Hungría me platicó y un poquito que yo tuve que investigar, yo sé todas estas cosas. 43 millones de posibles maneras de descomponer el cubo Rubik, algoritmos, teoría de grupos. Si tú me das un cubo Rubik con todo lo que sé, no lo voy a saber armar. El conocimiento que tengo, sé que este señor se llama Erno Rubik, eso no me hace saber cómo armar un cubo de este tipo. ¿Qué tengo que hacer para poder armarlo, para empezar a armarlo? ¿Qué tengo que hacer? Para empezar, tener un cubo en mi mano y empezar a verlo y empezar a mover las piezas y empezar a estudiar esos algoritmos y empezar, ok, este algoritmo dice que 2 para la derecha, 3 para la izquierda y 1 en medio. A ver, ya pude armar una cara. Ahora, para armar esta cara tengo que mover 2, ¿me explico? Mientras yo no haga eso, por más información que tenga del cubo Rubik, no me va a ser apto para saber armarlo. Es hasta que estoy ahí, hasta que lo tengo, lo siento, lo muevo. Y lo mismo pasa con este conocimiento que es a partir de la experiencia. Yo puedo saber un montón de cosas acerca de Dios. Me pueden instruir en quién es Dios. Me pueden dar datos de quién es Dios. Me pueden hacer que a la hora de la comida repita un versículo y de tanto que lo repito y de tantos meses que se queda ahí en el pizarrón, terminar por aprendérmelo. Pero eso no me lleva a conocer genuinamente a Dios. Me lleva a llenarme de información que en determinado momento es información inútil, porque no me va a servir para la circunstancia o el momento que tengo que enfrentar. Es hasta que me meto en una relación profunda con Dios y comienzo a verlo, a analizarlo, a sentirlo, a buscarlo en las determinadas circunstancias, hasta que comienzo a tratar o a esforzarme por conocerle. Que ese conocimiento se vuelve algo teórico a algo experimental. Entonces, lo que Pablo pide es que el amor entre los filipenses no solo sea un conocimiento o un amor a partir de un conocimiento superficial de Dios, sino un amor que crece y se fortalece de manera natural a medida que son intencionales en experimentar a Dios, tanto de manera individual, pero también dentro del contexto de la comunidad en la cual Dios nos unió. ¿Te das cuenta por qué es tan importante participar de esa gracia? Porque al participar de la gracia, no solamente me intereso por unirme a ti, por servirte, sino que en comunidad vamos creciendo juntos por crecer en ese conocimiento experimental de Dios. Porque participamos de las cargas y podemos ver lo que Dios hace en tu vida, en mi vida y en la vida de la comunidad. ¿Por qué? Porque así como la gracia nos une y nos capacita y nos hace aptos
para su obra. El conocer a Dios y experimentarle nos capacita para amarnos de manera genuina y sacrificial, aun cuando haya desacuerdos. Nos capacita para amarnos aun cuando haya diferencias de opinión, aun cuando haya crisis, aun cuando haya cambios, aun cuando vengan diferentes cosas que tratan de desestabilizar esa unidad. Por eso la petición de Pablo no solo es que se amen más, sino que ese amor esté profundamente enraizado en el conocimiento de Dios y de su voluntad. Entonces, como comunidad, y puedes aplicarlo a cualquier contexto, a cualquier círculo de relación en el cual te desenvuelvas, en el ministerio, en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Solamente el amor que es a partir de la experiencia de Dios nos va a permitir amarnos de tal forma en que podamos perdonarnos, en que podamos mantenernos unidos, en que podamos respetarnos genuinamente, aun cuando haya conflictos, aun cuando haya desacuerdos, aun cuando haya diferencias de opinión. Ahora, creo que la pregunta aquí es, y es la tercera pregunta, pero ¿por qué si crecemos en nuestro conocimiento de Dios, nuestra capacidad de amar también aumenta? ¿Por qué? ¿Qué relación tiene? ¿Cómo se relaciona el que yo conozca más a Dios de forma experimental y que se vea reflejado en mi capacidad de amar a otros? Y déjame tratar de explicar esto para terminar. Dice Pablo: esto pido en oración, que su amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y creo que ya nos quedó claro de que ese conocimiento viene a partir de la experiencia, ¿correcto? Ahora quiero que veas lo profundo de esto, porque el conocer a Dios de manera más profunda no solamente es para que tengamos mayores experiencias con Él o experiencias cada vez más intensas o evidentes, ni para que tengamos testimonio de su presencia en diferentes momentos de nuestra vida, ya sea individual o ya sea de forma colectiva. No, este conocimiento es único, porque entre más profundizamos en Él, entre más conocemos a Dios de forma experimental, mayor gracia encontramos para ir siendo transformados a la imagen de Jesús. Es un conocimiento que nos transforma. No solamente es un conocimiento que llena nuestra cabeza de información, sino es un conocimiento con la gracia y el poder de irnos transformando a la imagen de Jesús, que si te fijas, básicamente es lo que ha venido hablando Pablo en el versículo 6. El que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar. Entonces, conforme vamos conociendo a Dios a través de la experiencia, nuestra vida comienza a dar evidencias visibles de una mente y un corazón transformados por el poder y de la fidelidad de Dios, que es ese fruto de justicia del cual Pablo habla en el versículo 11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. Y ojo con esto, y con esto ya casi termino. Pero aunque esa obra de transformación es un acto de gracia que depende totalmente de Dios,
a ti y a mí nos corresponde provocarla, si podemos usar esa palabra, a medida que somos intencionales en crecer en ese conocimiento. ¿Ves cómo se relaciona? Dios ha iniciado una obra de transformación. El medio para que esa obra continúe avanzando está directamente relacionado al interés que tú y yo tengamos de profundizar en el conocimiento de Dios. Y el punto es este: a medida que somos transformados a la imagen de Jesús, nuestro amor se asemeja cada vez más al suyo. Un amor que crece en profundidad, un amor que crece en pureza, un amor que crece en discernimiento, un amor con la capacidad de perdonar, un amor con la capacidad de buscar la unidad, un amor con la capacidad de sufrir con el que sufre. Por eso, la insistencia que tenemos en que crezcas en tu relación con Dios. Por eso la insistencia en que apartes un momento de tu día para que profundices en esto, para que crezcas en oración, para que crezcas en adoración. Por eso, porque entre más le conocemos, más somos transformados, y entre más somos transformados, nuestra capacidad de amar a otros se hace más grande. Y mira, quiero terminar lo que el mismo apóstol Pablo dice acerca del amor, de ese amor no superficial, ni carnal, ni sentimental, sino un amor que es el fruto de conocer a Dios y de experimentarle. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 8. El amor que viene a partir del conocimiento de Dios es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pregunta: ¿no te encantaría poder amar y ser amado por las personas que te rodean con esta clase de amor que es sufrido, que es benigno, que no se impacienta, que no es jactancioso, que no hace nada indebido, que no hace lo suyo, que no se irrita? ¿No te encantaría poder ofrecer a otros esta clase de amor de la cual Pablo dice es posible amar, cuando ese amor es el fruto de un conocimiento experimental de Dios? ¿Te das cuenta por qué es fundamental que tú y yo estemos cultivando una relación con Él de manera intencional, profunda y creciente? ¿Te das cuenta lo urgente que es eso? Un amor que crece fuera del conocimiento de Dios no podrá ser más que algo carnal, sentimental y superficial. Por lo tanto, será un amor que constantemente va a estar siendo dirigido por el egoísmo. Va a ser un amor condicionado a lo que puede obtener o no puede obtener. Va a ser un amor condicionado a que las expectativas que uno tenga sean llenadas. Y si no llenas esas expectativas, si no estoy obteniendo nada de eso, entonces gracias, ya no te amo. Gracias, bye. Solo un amor
que es el fruto de la experiencia personal con Dios, nos lleva a amar de tal forma que Dios es glorificado y que nos lleva a ser pacientes y benignos y no irritarnos. Entonces, reflexiona en eso y mientras van pasando los chicos de la alabanza, pero si se analizara tu forma de amar, se encontraría que es un amor que tiene como fundamento el conocimiento de Dios, o se inclina más al amor que es carnal o sentimental y superficial. ¿De dónde estás tomando? ¿De qué fuente estás tomando para amar a otros? Medítalo.